¿Qué tal? Buenos días, mi comunidad de YouTube, ¿cómo están? Hoy les vamos a enseñar cómo usar un multímetro con fines automotrices. Acá tenemos un multímetro, es una gama media, por así decirlo, y nosotros en el taller o con el auto, lo único que vamos a usar del multímetro, bueno, vamos a dar una pequeña reseña de todos los emblemas o la simbología del multímetro. Esto que está acá simboliza el ohmiaje o resistencia. Acá tenemos voltaje y esta rayita con tres punticos que vemos debajo de la rayita significa que es voltaje que vamos a medir en corriente continua. Acá tenemos la V de voltaje y tenemos como un sombrerito, como una línea así curviada. Eso significa corriente alterna. Acá vamos a medir amperajes de corriente alterna, igual ven que tiene el mismo simbolito acá del voltaje de corriente alterna, y acá tenemos amperaje, A de amperaje de corriente continua, y nuestra F que tenemos acá del costado izquierdo, vamos a medir frecuencias. La disposición acá de los cables, el negro siempre va a estar en común y nuestro cable positivo va a estar cuando vamos a medir voltaje. Ves que tenemos acá voltaje, no importa que sea voltaje de corriente alterna, perdón, de corriente continua, de corriente alterna, siempre va a estar acá. También tiene la simbología de el ohmiaje para medir resistencia, y las frecuencias también se miden de acá. Estas dos, en este caso, en este multímetro, tiene las disposiciones del amperaje hacia un lado. Tenemos para medir hasta 20 amperios y miliamperios. Esto es con fines de electrónica más que nada, pero nosotros nos vamos a centrar solamente porque el auto genera siempre corriente continua. Vamos a medir solamente acá, nos vamos a centrar en el voltaje de corriente continua y en el ohmiaje. Una pequeña reseña para saber más o menos, tener una idea de la simbología del multímetro, pero vamos a centrarnos solamente, vamos a dar una pequeña reseña también de cómo cómo medir con el multímetro amperajes en corriente continua. Y bueno, vamos para adelante. Esto que tengo acá es una batería, entonces en el multímetro nos vamos a guiar cómo saber. Para medir el voltaje de la batería nos vamos a voltios y nos vamos a parar en 20. ¿Qué quiere decir este 20? Que lo que vamos a medir no puede pasar de 20 voltios. Sabemos que la batería de un auto es de 12 voltios, entonces acá en esta escala nos situamos súper bien. ¿Qué pasa si nos ponemos en 200 o en 1000? Nos va a dar la misma medida. Lo que pasa es que va a ser mucho más precisa con el decimal si nos situamos hasta 20 voltios. Si nos ponemos en 2 y medimos la batería, vamos a estropear el escáner, vamos a estropear el multímetro. Entonces, si tiene un fusible interno, se va a romper el fusible y vamos a tener que reemplazarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la escala en donde vamos a medir. Vamos a ponernos entonces, como les dije, en 20 voltios. Ponemos el común, vamos a desenredar un poquito acá los cables. Entonces nuestro cable común, que puede ser masa o tierra, en el terminal negativo. Siempre guíense por la simbología de la batería, nunca se guíen por los colores de los cables. Entonces, común acá con negativo y acá medimos el positivo. Esta batería tiene una carga de 11.72 voltios. Vamos a correr un poquito más para acá. Antes de seguir, acá tenemos un motorcito eléctrico, tenemos un par de cables, vamos a medir la resistencia interna del motor. Antes de seguir, recuerden, chicos, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Actívense por el Instagram, que estamos subiendo unas guías de electrónica, de electricidad y de mecánica básica bastante interesantes. Por acá abajo les voy a dejar en la descripción del video los links de las redes sociales. Entonces seguimos. Ya medimos voltaje, volvemos a repasar. Tenemos entonces 11.72. ¿Qué pasa si yo mido al revés? No pasa nada, lo que pasa es que nos va a salir el simbolito de menos, de que estamos midiendo menos 11.72.71 en este caso. Nada, vamos a medir el ohmiaje o la resistencia interna de este motor, que es muy importante cuando queremos saber la vida útil de, por lo menos en este caso, este actuador, que es un motor eléctrico.
¿Qué hacemos? Nos vamos a la escala que está acá en azul de resistencia y el cuento es el mismo. Acá es para medir diodos, este que está acá, que es con el sonidito. Para medir resistencia vamos a hacer igual que en la escala de voltaje. Acá vamos a medir hasta 200 ohmios. Acá el K significa 1000 y acá vamos a medir hasta 2000 ohmios, 20.000, 200.000, M de millón, 2 millones, 20 millones y 200 millones. Estas resistencias, como es un motor eléctrico, tienden a ser siempre muy bajas, entonces vamos a situarnos en 200. Nos situamos en 200 y acá no tiene polaridad. Con cualquiera de las dos tocamos los dos terminales, que acá viene soldado, vienen dados conectados a estos cables. Tocamos con las puntas del multímetro y nos varía un poquito hasta que se detenga 9.7, 9.6. Ese es el ohmiaje, o esa es la resistencia interna de este actuador, de este motor. ¿Cómo vamos a medir cuánto consume esto? Muy fácil. Entonces, para probar amperaje, que es cuánto consume el motor, nos vamos a amperios. Acá está el simbolito de corriente continua. Y lo mismo, acá en 20 vamos a medir hasta 20 amperios. Acá 200M en minúscula es miliamperios. Y acá hay que tener mucho cuidado porque si medimos algo, un motor que consuma mucha corriente, o que nosotros pensemos que consume más de 20 amperios, por lo menos en este caso este multímetro o este tester no nos va a aguantar y lo vamos a estropear, se va a romper, se va a dañar. Entonces vamos a hacer esta pequeña prueba. Vamos a conectar el negativo, conectamos acá directo y acá tengo esta pincita positiva. Entonces vamos a colocar el común, siempre va a quedar fijo, y nuestro cable positivo lo vamos a poner hasta 20 amperios. Si quisiéramos medir miliamperios, tendríamos que pasar este cable por acá y ahí sí podríamos medir los 200 miliamperios. Vamos a medir amperaje grande, hasta 20 amperios vamos a medir. Entonces vamos a hacer un pequeño puente. Este es nuestro positivo, entre el positivo, y vamos a cerrar el puente con el motor. Ven que el motor ahí está funcionando y en el multímetro nos marca el consumo. Consume nada, ni siquiera nos marca. Entonces creo que podemos ir a medir a miliamperios. Ven, marco la escala hasta 200 miliamperios. Ahí sí, perfecto. Tenemos al principio un pico de tensión. Ven que llega a 160, 154 llegó ahí. Es porque no lo dejé parar del todo, pero ahí ve, 60, y el consumo se queda en 20, 30, oscila, 50, 40. Listo. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya sido útil. Es bastante fácil usar un multímetro. Tiene muchos fines. En el caso de la mecánica es muy útil tenerlo en casa. Recuerden que nos pueden servir para medir cualquier otro tipo de cosa en la casa o para electrónica, pero el fin que nosotros vamos a usar es en el taller o de repente en la cochera para medir que si un alternador, que si cualquier resistencia, que si un fusible. Yo poco a poco iré subiendo videos de cómo usarlo en el auto, pero más que nada hoy le quería dar era como una pequeña reseña de la simbología y de cómo usar la posición de los cables y qué marca acá en nuestro display. Eso es todo por hoy muchachos, que se cuiden y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Un abrazo.